Este video es sobre la resolución del problema 17 de la guía de problemas número 1 que se encuentra en el apunte de la materia Física CPU de la UNSAF. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema en cuestión, que nos dice: suponga que una locomotora acelera uniformemente desde el reposo a razón de 2.25 metros sobre segundos cuadrados a lo largo de unas vías rectas. El inciso A nos pide escriba una expresión de la velocidad de la locomotora en función del tiempo. El inciso B nos pregunta cuál es la velocidad 7 segundos después de la partida. El inciso C nos piden que escriba una ecuación de la posición de la locomotora en función del tiempo. El último inciso, el D, nos pregunta cuál es la distancia recorrida por la locomotora en estos 7 segundos. Antes de empezar a responder los incisos, una buena práctica para resolver problemas de física, en este caso un problema de cinemática, es seguir una metodología. Una metodología no es más que una serie de pasos que nos ayudan a trabajar de forma organizada para poder llegar a buenos resultados. El primer paso de la metodología es leer nuevamente el enunciado. El enunciado hay que leerlo tantas veces como sea necesario para poder sacar toda la información e interpretar correctamente todo lo que nos están queriendo decir con el enunciado. Una buena práctica es hacer un esquema de la situación. Esto nos ayuda a trabajar de forma organizada y poder sacar todos los datos y toda la información que nos están dando en el enunciado. Así que leamos nuevamente. Una locomotora acelera uniformemente desde el reposo a lo largo de unas vías rectas. Es decir, nos están hablando de una locomotora que se mueve en líneas rectas. Y esto es lo primero que podemos plantear en nuestro esquema. Bueno, para continuar con el esquema que estamos haciendo de la situación, es necesario definir el sistema de referencia. Bueno, para definir el sistema de referencia tenemos que tener en cuenta tres cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde vamos a poner el origen del sistema de coordenadas, es decir, dónde vamos a poner nuestro cero de posición. A partir de qué punto vamos a medir la posición en la que se encuentra la locomotora. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es nuestro eje de movimiento, cuál va a ser el sentido positivo que vamos a tomar, es decir, del origen de coordenada hacia qué lado va a ser positivo. Y lo tercero que tenemos que tener en cuenta es a partir de qué punto vamos a empezar a contar el tiempo. Es importante aclarar que el sistema de referencia no es único. Cuando uno va a resolver un problema, decide en qué punto quiere poner el sistema de referencia, pero no necesariamente todo el mundo tiene por qué poner el mismo sistema de referencia. Entonces, con lo que hemos hablado, ¿en qué punto pondrían el origen del sistema de coordenadas para definir el movimiento de la locomotora? Por ejemplo, un punto cómodo sería la posición en la que se encuentra la locomotora cuando empieza a moverse, cuando se inicia su movimiento. Lo segundo que tenemos que definir entonces es cuál va a ser el sentido positivo del movimiento de la locomotora. Habíamos definido ya que el movimiento iba a ser en esta línea recta. Ahora tenemos que definir para qué lado va a ser positivo, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo más cómodo sería pensar que sea positivo hacia la derecha. Es decir, el eje X, que nos va a indicar la posición en la que se encuentra la locomotora, lo más cómodo sería poner lo que sea positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Es decir, nuestra posición inicial, nuestro X0 de posición, va a estar en donde se encuentra la locomotora. Ahora, como hay un solo cuerpo moviéndose, lo más cómodo es poner que el tiempo lo empezamos a contar a partir de que se empieza a mover la locomotora. Entonces, lo más cómodo es definir que el tiempo inicial, el T0, va a estar en donde está la posición inicial de la locomotora. Así que ya queda claro que nuestro sistema de referencia es el eje X positivo hacia la derecha con el 0 de posición donde está la locomotora y el 0 de tiempo cuando se empieza a mover la locomotora. Es decir, cuando se empieza a mover la locomotora, en ese momento arrancamos nuestro cronómetro y comenzamos a medir el tiempo. Una vez que ya tenemos definido nuestro sistema de referencia, lo que debemos hacer
es volver a leer el enunciado y ver qué otros datos nos están dando. Por ejemplo, nos dicen que la locomotora acelera uniformemente desde el reposo a razón de 2.25 metros sobre segundos cuadrados a lo largo de unas vías rectas. Bueno, ¿qué significa que parta desde el reposo? Bueno, cuando algo está en reposo no tiene velocidad. Entonces lo que nos está diciendo es que la velocidad inicial de nuestra locomotora es 0, es decir, está partiendo del reposo. Bueno, ¿qué más nos dicen? Acelera uniformemente a razón de 2.25 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, ¿esto qué cosa es? ¿Qué dato es esto? Esto es la aceleración. Metros sobre segundos cuadrados son unidades de aceleración. Ya lo dejamos anotado en nuestro esquema. Y entonces ahora analicemos. Nos están dando un cuerpo que inicialmente está en reposo y que va con una aceleración de 2.25 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué tipo de movimiento es? De los movimientos que han estudiado. Bueno, esto es un MRV, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, la aceleración en este movimiento es constante. Y lo que nos queda entonces, que ya es el último paso de la metodología, es plantear las ecuaciones horarias. Entonces ahora pasemos a recordar cuáles son las ecuaciones horarias de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, las ecuaciones horarias del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya las vieron en la teoría, las recordamos, son la ecuación horaria de la posición, que lo que describe es cómo varía la posición en función del tiempo, se lee como posición inicial más velocidad inicial por t menos t0 o delta t, más un medio de la aceleración por el delta t al cuadrado. No olviden que este término está multiplicado por un medio y elevado al cuadrado. La ecuación horaria de velocidad, que nos describe cómo varía la velocidad en función del tiempo, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. La ecuación horaria de la aceleración, como ya hablamos anteriormente y lo vieron en la teoría, la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado es constante. Y siguiendo con la metodología, lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones horarias para nuestra situación en particular, en este caso, que es el movimiento de la locomotora. Primeramente vamos a armar la ecuación horaria de posición. En la ecuación horaria de posición, ¿qué es lo que tenemos que sustituir? Tenemos que buscar cuál es nuestro valor de posición inicial, nuestro valor de velocidad inicial, el tiempo inicial, la aceleración y nuevamente el tiempo inicial. Bueno, cuando definimos el sistema de referencia, dijimos que nuestra posición inicial iba a estar en donde comienza a moverse la locomotora y que coincide con el origen del sistema de referencia. Por tanto, nuestra posición inicial es 0 metros. Y hablamos además que como hay un solo cuerpo moviéndose, lo más conveniente es que empezar a medir el tiempo a partir de que la locomotora se empiece a mover. Es decir, nuestro tiempo inicial va a ser igual a 0 segundos. Y como nos decían que la locomotora partía del reposo, tenemos el dato de que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Y conocemos además que la aceleración de la locomotora es 2.25 metros sobre segundos cuadrados. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores en la ecuación horaria de posición. Entonces nos queda que x en t es igual a 0 metros más 0 metros por segundo por t menos 0 segundos, que es nuestro t0, más un medio de la aceleración, que es 2.25 metros sobre segundos cuadrados, por t menos 0 segundos, todo este término elevado al cuadrado. Recuerden poner siempre las unidades cuando están escribiendo las ecuaciones horarias. Bueno, si ahora reducimos esta ecuación, ya que la multiplicación por 0 da 0 y tenemos un término aquí que es 0, reducimos esta ecuación, nos queda que la posición en función del tiempo es igual a 1 medio por 2.25 metros sobre segundos cuadrados por t cuadrado, que esto lo podemos seguir reduciendo y nos queda que nuestra ecuación horaria de posición es x en función del tiempo es igual a 1.125 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado. Conociendo la ecuación horaria de posición,
podemos saber en qué posición se va a encontrar la locomotora para cualquier instante de tiempo. Bueno, ahora hagamos lo mismo con la ecuación horaria de velocidad, que como ya habíamos recordado es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Los datos que ya tenemos son la velocidad inicial, que sabemos que son 0 metros sobre segundo, conocemos la aceleración y sabemos que el tiempo inicial es igual a 0 segundos. Entonces, sustituyendo los valores, nos queda que es 0 metros sobre segundo más 2.25 metros sobre segundos cuadrados, que multiplica a t menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Si esto lo reducimos, ya que tenemos que este término es 0, así que se va, y t menos 0 es t, así que podemos reducirlo y nos queda la velocidad en función del tiempo es igual a 2.25 metros sobre segundos cuadrados por el t. Y si vamos entonces a la ecuación horaria de aceleración, que sabemos que es solamente igual a la aceleración porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la aceleración es constante, nos queda que nuestra aceleración en función del tiempo siempre va a ser 2.25 metros sobre segundo cuadrado. Y de esta forma ya tenemos planteadas para esta situación las tres ecuaciones horarias. Que quede claro que las ecuaciones horarias son funciones de la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Es decir, el tiempo es nuestra variable. Bueno, y una vez que tenemos las ecuaciones horarias, podemos resolver cualquier cosa que nos pidan en el enunciado. Entonces, si pasamos a leer lo que nos están pidiendo en el inciso A, que nos dice: escribe una expresión de la velocidad de la locomotora en función del tiempo. Y bueno, y resulta ser que esta ecuación ya la habíamos armado cuando armamos nuestras ecuaciones horarias. Es decir, una ecuación que relacione la velocidad con el tiempo. Es decir, la ecuación horaria de velocidad es lo que nos están pidiendo en este inciso. Que ya lo tenemos, así que tenemos la respuesta del primer inciso. Y el inciso B, lo que nos están preguntando es cuál es la velocidad 7 segundos después de la partida de la locomotora. Si vamos a nuestro esquema, podemos ver que si tenemos que inicialmente la locomotora estaba en la posición inicial y en reposo, una vez que partió la locomotora y pasaron 7 segundos, ¿qué velocidad tenía en ese punto? Bueno, de este punto no conocemos ni la posición ni la velocidad, solamente conocemos el instante de tiempo en el que va a estar en esta posición. Bueno, lo que nos están preguntando en este caso es la velocidad 7 segundos después de la partida. Es decir, que evaluemos nuestra ecuación horaria de velocidad para 7 segundos. ¿Cómo hacemos esto? Todos los lugares donde tenemos el tiempo los sustituimos por el tiempo de interés, que son los 7 segundos. Es decir, para conocer en el instante 7 segundos qué valor tenía la velocidad. Entonces, si sustituimos t por 7 segundos, la ecuación de velocidad nos queda 2.25 metros sobre segundos cuadrados por 7 segundos. Y esto nos da 15.75, la multiplicación de 2.25 por 7 segundos. Y cuando analizamos las unidades nos queda que estos segundos se nos simplifican con 1 segundo de estos segundos que tenemos aquí al cuadrado, y nos queda entonces que la velocidad a los 7 segundos es 15.75 metros sobre segundo. Podemos actualizar nuestro esquema y poner que a los 7 segundos la velocidad era igual a 15.75 metros sobre segundos. Bueno, y como ya concluimos el inciso B, podemos pasar al inciso C, que dice: escriba una expresión de la posición de la locomotora en función del tiempo. Es decir, una expresión que nos relacione la posición, es decir, X, que es la posición de la locomotora, con el tiempo. Y esto no es más que la ecuación horaria de posición, una expresión que nos relacione la posición en función del tiempo, que ya esto lo habíamos analizado antes cuando definimos nuestras ecuaciones horarias. Que la respuesta de este inciso es la ecuación horaria de posición, que es X en función del tiempo es igual a 1.125 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado.
El inciso D nos están preguntando cuál es la distancia recorrida por la locomotora en esos 7 segundos. Es decir, una vez que partió la locomotora, pasaron 7 segundos, ¿en qué posición se encontraba? ¿Cuál es la X de los 7 segundos? Aclarar que el subíndice este que estoy utilizando es solamente para aclarar que este valor de posición, este valor de tiempo y este valor de velocidad son los valores correspondientes al instante 7 segundos, que es cuando la locomotora se encontraba en esta posición. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la distancia recorrida por la locomotora en esos 7 segundos? Similar a como hicimos con la velocidad, lo que tenemos que hacer es evaluar la ecuación horaria de posición en el instante de tiempo de interés, que en este caso son los 7 segundos. Es decir, evaluar X para t igual a 7 segundos, que sería sustituir en donde esté el tiempo en esta ecuación, sustituirlo por 7 segundos. Entonces nos quedaría que X evaluado en 7 segundos es igual a 1.125 metros sobre segundos cuadrados por 7 segundos al cuadrado. Este cuadrado incluye tanto al 7 como a los segundos. Cuando desarrollamos esto nos queda que el 7 al cuadrado es 49 y los segundos al cuadrado aparecen acá como segundos al cuadrado. Y después efectuamos la multiplicación de 1.125 por 49 y esto nos da 55.125. Si analizamos las unidades, se nos simplifican estos segundos al cuadrado que tenemos aquí con estos segundos al cuadrado que tenemos aquí y nos quedan solamente estos metros. Es decir, la posición, que efectivamente las unidades de posición son metros. La posición a los 7 segundos es 55.125 metros. Por esto era que les decía al inicio que es muy importante que pongamos las unidades en las ecuaciones horarias, ya que eso es lo que nos va a garantizar que después nuestro resultado sea el esperado. Y podemos ya sustituir en nuestro esquema que a los 7 segundos ya conocemos la posición y conocemos la velocidad. Para concluir, lo que hicimos en este ejercicio fue seguir la metodología hasta que planteamos nuestras ecuaciones horarias, y una vez que planteamos las ecuaciones horarias pasamos a resolver los incisos de lo que nos estaban preguntando. Bueno, y sobre las consultas, recordar que para los ejercicios, si quieren consultar sobre los ejercicios, está el grupo de Google que se llama Física CPU UNSAM. Pueden postear ahí sus dudas. Igual si alguno de sus compañeros puso una duda y les quieren responder, también lo pueden hacer y nosotros vamos a estar respondiendo las consultas desde ahí. Y para consultas generales tienen por un lado el mail de la materia, que es fisicacpu@unsam.edu.ar, y tienen además el Instagram oficial de la materia, que también es para consultas generales, no para consultas sobre los ejercicios, que el Instagram de la materia es fisicacpu. Bueno, espero que hayan entendido y que esperamos sus consultas.